niñitos juegan con las muestras médicas que van a llevar ustedes a sus casas y no están a prueba de niños las muestras médicas. Cuando lo consumen, los medicamentos, rara vez la familia sospecha que puede haber una intoxicación. Entonces es importante, así como pensar en tuberculosis cuando el diagnóstico no está muy claro, también es importante pensar en intoxicación cuando el diagnóstico, cuando la patología aparece de un momento a otro. No viene el pródromo, esta enfermedad, eso que el niño siente, no viene con las manifestaciones previas. Cuando es algo así súbito, hay que sospechar en intoxicación. El problema acá, Santa Cruz Salvaje no tiene un centro un centro toxicológico en el cual se pueda ayudar a los médicos que puedan acudir a a través del teléfono para decirles cuál es el antídoto. Pero no existe eso. Sigue siendo salvaje todavía Santa Cruz. Y debería ser la Gabriel, ¿no?, quien ponga algo así. Porque la Gabriel le debe a la sociedad su existencia. Recibe los impuestos de los bolivianos para volverse la Gabriel, con los mejores sueldos que hay, con todo lo mejor que tenga. No hay mejor institución que la Gabriel para trabajar. Nadie paga más que la Gabriel. Y sin embargo la Gabriel no devuelve eso a la sociedad. Debería poner, o sea, quiere hacer cosas pero las hace mal. Hicieron un centro de especialidades que se volvió un vacunatorio simple. Con todo el show, los hijos nos entera que había tenido la Gabriel un centro de diabetes. Nadie sabe eso. Las hormigas nomás saben, porque cuando van los diabéticos, ¿qué relación hay de la hormiga con los diabéticos? Pregunta para la inteligencia. Más fuerte. Tibio, pero no te entiendo. ¿Cómo de nuevo? Pero ¿y cuál es la relación con el paciente? ¿Ah? Eso. Estos de la Gabriel nunca orinan en los baños, siempre orinan en el suelo, en la llanta. Entonces ahí las hormigas van y si son diabéticos. O sea, no estaba mal estructurada la pregunta, por si no hubiera habido ninguna respuesta. Hasta que nunca responde, mira, respondió. Dice que ya está mejorando. Eso es la pediatría. Si no aprenden a funcionar así, les va a costar hacer diagnósticos. Tienen que acostumbrarse a tener pequeñas pistas y del todo tratar de resumir el diagnóstico. Que es como hemos hecho ahorita. ¿Cuál es la relación de la hormiga con el diabético? Y nada, pero tú. ¿Orinan? Claro que sí. Generalmente esa es una de las pruebas de que si no tienes un laboratorio muy confiable allá en el campo, donde te van a mandar, pues no te van a mandar a la Foyanini, ¿no ves? Al monte te van a mandar. Y ahí entonces, si no hay laboratorio, pues hacer orinar por diabético, no poner su orina ahí en el suelo. Si vienen las hormigas, es diabético. La otra opción es que vos pruebes, digamos, pero como que no vas a creer, ¿no? Mejor que lo hagan las hormigas. Ya, pues, eso es lo que vos tienes que saber hacer para salvar a la gente, para ayudar a la gente. Como no muere la diabetes, entonces la pobre gente del campo se van haciendo daño sin que nadie los aconseje, sin que nadie los diagnostique. Supuestamente porque no hay laboratorio. Pero hay formas, ¿no?, de hacer laboratorio. Así como para antes los Gravidex, las pruebas de embarazo, ¿cómo qué se hacían? Tibio. Eso. Agarraban un sapo, un bufo arnarum se llamaba. Creo que se llamaba Galli Maicunini, las pruebas. Donde agarraban orina de la mujer y estaba en el sapo, y luego al sapo abrían su cloaca, tiene un solo conducto donde hace caca y orina. Entonces ahí, si es que estaba embarazada, se encontraban espermatozoides del sapo. Y si no había espermatozoides del sapo, no estaba embarazada. Así era la prueba
antes que venga el farmacólogo y le venda a ustedes a 10 pesos la prueba así para orina, ¿no? ¿Qué se llamará para? Tiene su nombrecito, ¿no? ¿Ah? No sé qué se llamará, pero para saber si hay un embarazo, ¿no? No, ya no es el palito, son en cassette. Son así una cosita. Una gotita de orina. ¿Una gotita nada más? ¿No es más para la glicemia? Primero sospechar intoxicación, entonces, estabilización y evaluación rápida de vía aérea, respiración, situación, estado mental, si hay estado mental, solicitar valoración de glucemia. Generalmente, lo que hay que tenerle miedo es a la hipoglucemia. La hiperglucemia no tiene tanto riesgo. O sea, si un paciente con hiperglucemia se desmaya y vos le pones suero glucosado, ¿qué va a pasar? No, la pregunta, si un paciente con hiperglucemia se desmaya y vos le pones suero glucosado, ¿qué le pasa? Pero, ¿cuál es la repercusión posterior? No, pero ya está en coma si ya se desmayó. Nada, exactamente, nada. ¿Ya? Pero si ese se desmayó por hipoglucemia y le pones el suero, le salvan la vida. Y eso es lo que no entiende el médico y le tiene terror. No, primero hay que sacar sangre, hay que mandar al laboratorio, hay que ver cuánto está su glucosa. No es así. Si está con hipoglucemia y vos demoras, se van a morir sus neuronas de un niño. Y eso es lo que hay que borrar. Los médicos burros hacen eso. Y eso le enseñan a la enfermera. No, primero hay que sacar la muestra y hay que esperar que el laboratorio le dé resultados. No es así como tiene que funcionar. Y es lo que he querido que ustedes entiendan. Si está con hiperglicemia y ya entra en coma, no importa lo que le pongas. Si tenía 500 de glicemia, subirá para 550. Es lo mismo. Pero si estaba en 0, se lo subes a 50, le salvas la vida, le salvas las neuronas. Eso es lo que hay que entender en estos casos cuando hay que valorar la glucemia. La evaluación inicial, la historia obviamente de inicio agudo de síntomas, sin prodromos, alteración repentina del estado mental o del estado de salud. Eso es lo que marca tu visión para tratar de descartar la intoxicación. Difusión de múltiples órganos y altos niveles de estrés en el hogar. Cuando hay altos niveles de estrés en el hogar, hay que sospechar que exista de base un caldo de cultivo para que existan intoxicaciones. Obviamente en los niños que ya están entrando a la adolescencia. Cuando hay problemas en el hogar, peleas en los padres, o quizás los problemas económicos, todo aquello golpea más fuerte en el adolescente. ¿Ya? El adolescente es muy inestable, muy vulnerable a esas cosas. Los niñitos pequeños obviamente ni se dan cuenta, los más grandes no les importa, pero el adolescente, que todavía está dentro del rango de la pediatría, ese sí es muy vulnerable. Y es el médico el que tendría entonces que evaluar, buscar por ese lado si existe o no estos altos niveles de estrés en el hogar para pensar y descartar un proceso de intoxicación voluntaria, en este caso, de los pacientitos. ¿Dónde habíamos quedado la clase anterior? Por acá, ¿no? ¿O dónde hicimos la clase pasada? En este listado ya lo leímos, ¿no? Este embalaje a prueba de niños también hablamos de que hay que sean embalajes que puedan con fuerza abrirse. Sí, habíamos hablado de eso. Y acá, bueno, no hay para qué estar repasando esto, ustedes lo van a leer, qué es lo que produce cada una de las drogas utilizadas. Y esto es lo que hay que ver. Algunos diabéticos
es más probable que hagan hipoglicemia, porque consumen sus antidiabéticos, sus medicamentos, y no aportan glucosa, entonces se les baja mucho su azúcar. En esos que son diabéticos conocidos y se desmayan, lo primero que tienen que hacer es darle glucosa. Pero es diabético, no importa si es diabético, y si ya se sabe, obviamente está con tratamiento, y si está con tratamiento es para bajar la glucosa. Y si él tiene mucho estrés, o si no le dio tiempo para consumir sus niveles de glucosa adecuados en la mañana, se va a desmayar. Eso es lo que está aquí hablando. Como antidiabético hay que pensar en hipoglicemia y por lo tanto convulsiones. En esto de detergente, primero medio creo que se quedaba la ecuación de Henderson-Hasselbalch, creo que es. ¿Con qué le suena eso? Henderson-Hasselbalch. Suena. Creo que tiene que ver con algo de pH, ácido. Exactamente, es esa la ecuación del pH. ¿Ya? Entonces, 0, ácido 14, alcalino básico 7, neutro. ¿Ya? ¿Cuánto es el estómago, el cubo gástrico? ¿Ácido o alcalino? Ácido, ¿no es cierto? Ya. Ácido. ¿Qué pasa cuando mezclamos un ácido con un alcalino? ¿Ah? ¿Se vuelve más ácido o se vuelve más alcalino? ¿Qué pasa cuando mezclamos un ácido con un alcalino? Eso se neutraliza el uno contra el otro. ¿No es cierto? ¿Qué pasa cuando mezclamos alguno de estos con agua? Estamos hablando de pH. ¿Ah? O base débil. Disminuye su acidez, disminuye su alcalinidad. ¿Ya? Entonces, a veces, y esto es otra cosa que no les enseñan en la universidad y no está en los libros, que es el saber ser de ellos, ¿no? De los pilares de la educación, uno es el saber, la teoría, el saber hacer, la práctica, y el saber ser, que es tu comportamiento con los pacientes, tu forma de actuar con tu profesión, con los pacientes. Entonces, en este saber ser, ocurre que los niñitos, la mamá, muchas mamás se ganan la vida lavando ropa por docena, ¿no es cierto? ¿O no hay eso? ¿No existe eso? Existe, ¿no es cierto? Señoras que, a Monty, por ejemplo, alguien le lava la ropa. Capo, no creo. Maizón, no, todavía. ¿Cómo hacemos para lavar tu ropa? ¿Tu ropa sucia, te la vuelves a poner o la lavas? ¿Alguien la lava? ¿Cómo haces? ¿Vos mismo? ¿Yourself? Bueno, pero hay gente que trabaja lavando ropa ajena, ¿ya? O sea, hay por docena, pues tiene un costo y la señora lleva a su casa esa ropa ajena, la lava y te la trae planchadita, o quizás a veces solo lavada, pero hacen eso y con eso se gana la vida mucha gente. Esa señora que lava ropa así, para que blanqueen tu media cochina, ¿qué usan? Lavandina, ¿no es cierto? Y la lavandina más barata, ¿cómo viene? Su envase, ¿ah? En bolsa. Y la bolsa, como no se puede parar, porque ya le cortaste aquí la puntita, ¿qué hace la señora? Se pone un gancho. Una más, una botella. Una botella. Una botella. Generalmente la botellita que ellas usan es de soda pop, que es la soda más barata, la soda popular. Y la pone, como ella no tiene tantos muebles, entonces está ahí bajo la mesa, en el suelo, en algún lugar de eso, su botellita con su instrumento para ganarse la vida, que es la lavandina.
¿Alcalino o ácido? Alcalino. Alcalino, ¿no es cierto? Yasmani, que es un niño que gatea y juega en el suelo, cuando está así jugando con su pedazo de piedra o su ladrillo y en ese tiempo también, se choca con una botella y mira una botellita de soda, mira, tiene adentro, y él qué piensa, es soda, ¿y qué hace? Toma. Obviamente, como es un alcalino, va a quemar su esófago y empieza a llorar y a hacer un cuadro muy dramático porque le duele, ¿no? Se quemó su esófago. Entonces llega la madre que estaba ocupada lavando o haciendo otra cosa. Cuando llega la encuentra así, gritando, babeando, no puede deglutir, babeando, y se asusta esa mamá, lo avanza corriendo y va al centro médico. ¿Qué hacen los médicos? ¿Cuál es la conducta de estos médicos? Lavado de estómago. ¿Ya? Esa es la conducta, el lavado de estómago. Y para ello, ¿qué se necesita hacer? Una sonda nasogástrica o orogástrica, que es lo que se van a hacer ustedes a partir de la otra semana. Amigui contra amigui. ¿Qué? Amigui contra amigui. Y eso por puntos, ¿no? Es parte de... Y los puntos es al que le ponen, no es el que pone no tiene nada. Al que le ponen, ese es los puntos de la práctica. Voy a ver por qué parte son en la práctica es disimulación, es sonda y es la simultánea clínica. Tenemos que dividir la práctica entre esas cosas, ¿no? Que ya nos va a tocar hacer desde la otra semana. A ver cómo es. Expendable. ¿Qué es? Aparte, desechable, ¿cómo decir? Sustituible. En inglés, ¿no? Uno está buscando en español y qué. Sí, ¿cómo se dice en inglés? Otra más. 4 palabras, sinónimas. En inglés. ¿Ah? Ya, otra. Disposable, no, otra. Bien, es en inglés, ¿no? Expendable creo que es ¿no? Algo parecido a Expendable. ¿Cómo se decía esa película pues, donde sale Schwarzenegger ya viejo, ¿no ves? Rambo viejo, Schwarzenegger. Su nombre en inglés de esas películas, ¿cómo era? No salen esos viejos, pues el Rambo, el Silvestre Stallone ya de 80 años y sale también con Schwarzenegger de 80 años, sale con Van Damme de 80 años, todos esos han hecho películas ya, pues, ¿no ves? ¿Y qué se llama su título original en inglés? No, en inglés no sé. Pero es Los Indestructibles en español. Pero en Indestructibles han puesto, pero está mal traducido. ¿Ya? Es otro, ¿no? Es algo así como decir los desechables, los no prescindibles. ¿Ah? Eso. Eso es capo y multi. Por eso vamos a hacer con ellos, vamos a hacer la primera prueba de las sondas. Recién de que esto no es ese acto que les voy a preguntar, tercera clase que ya les pregunto y recién se da cuenta ¿no? Tanto que les he preguntado y lo mira en inglés y me ve el título y ni así se acuerda, ¿no? Esto de ven los indestructibles, está mal traducido, ¿eh? Sí. No es así. Entonces, hay que ponerle esa sonda. ¿Y qué más le piden? Es un médico a ese paciente que está llorando, gritando y que la madre fue corriendo. E incluso, como no puede correr con el niño, pues el niño no puede, a veces tiene que tomar taxi, ¿no? Porque el micro no te lleva. Y sus pesitos que ganó los gasta en el taxi para que llegue urgente. ¿Ya? El médico dice, hay que hacer lavado gástrico. ¿Qué les pide para el lavado gástrico?
varios litros de suero limpio para poder lavar. Entonces, pónganse ustedes en ese cuadro, en ese centro de salud. Llega la madre con su niño en brazos, llorando el niño y también la madre. ¿Y qué es lo que hace el médico de la Gabriela? Lo primero que dice, ay, mira, vos, de cuidado, ¿no? ¿Por qué no cuidas a tu hijo? ¿Acaso ella va a poner una niñera para que ella vaya a trabajar? Pero ese es el médico de la Gabriela. Yo lo he visto. Y por eso lo comento y lo comparto con ustedes, porque nadie más lo va a hacer. Todos quieren tapar el sol con un dedo, y eso es lo que me indigna. ¿Ya? Entonces, ve, qué descuidadas son. Y otro gritando así. Ya anda, trae, le da la receta. Una jeringa grandota para poder aspirar, para meter, necesito para ser lavado una jeringa grandota, o sea, no es la de $1, es la de más de 10 pesos, vale la jeringa grandota. Solo Ringer, ya, unos 4 o 6 suelos, porque mientras más se lave mejor. ¿Cuánto se va a ir? ¿A cómo está cada suelo? ¿Ah? ¿Cada litro cuánto trae? ¿Ah? Ya, 40 pesos. ¿Cuántos? 240 pesos en suero. Más 20 pesos en la jeringa y ya van 260. ¿Ya? Y la sonda unos 10 pesos. La sonda 14. La más pequeña, para la niña. Ya, pues 14 pesos, ya vamos cuánto, 270 bolivianos. ¿De dónde va a sacar eso ella? Sí, ya vive lavando ropa. ¿Ya cómo está la docena de ropa? 15. Nada, pues. Ni 10 docenas que haya lavado no le alcanza. ¿No es cierto? Ni 10 docenas que haya lavado no le alcanza. No puede lavar 10 docenas en el día. Y ella vive, trabaja para el día. O sea, fíjense lo que hace el médico, ¿ya? Pero ahora sigamos analizando, y quiero que ustedes lo entiendan, porque desgraciadamente el común denominador de nuestros médicos son así, el colmo de inhumanos y burros. ¿Por qué? Seguimos explicando. Llega la madre, entonces va buscando con la receta el litro de 38 pesos, no puede comprar, ¿no? Los 6 frascos o 5 que le trajo, y trae 1 o 2 a lo mucho. Llega y el médico de la Gabriel que le dice, ¿qué haces yo con esto? ¿Ah? ¿Te he pedido 5? No sirve para nada esto. Si se muere va a ser tu culpa. No vas a estar reclamando. Ese es el médico de la Gabriel. ¿Qué crees que hace la madre ese rato? Se pone a llorar. Si decimos no estoy yo contento, ya en primera trae, ya tenemos una sobrita por allá. La primera siempre tenía guardado. Y le traen, como haciéndole un favor. Y le hacen. Ahora analicemos. ¿Qué pasa con la lavandina cuando llega al estómago? ¿Ah? La pregunta, ¿qué pasa con la lavandina cuando llega al estómago? Se neutraliza. Pero, ¿qué es lo primero que hemos empezado a explicar? Oye, ¿con qué empezamos a explicar? ¿Qué pasa cuando mezclo el ácido con los alcalinos? Se neutraliza. Eso fue. Ya no pasa nada. ¿Cuál el apuro? Si entró alcalino y se neutralizó con el ácido, ¿cuál es el apuro? Ninguno. Por burro. ¿Ya? Por burro. Y lo peor es que por burro, cuando esa lavandina entró, quemó el esófago. Y las capas del esófago, que eran 3 capas, puede que haya quedado solo una. Y con la sonda, ¿qué va a pasar? La puede perforar. Y perfora el mediastino. Y se muere el paciente por eso. Esa es la realidad. Esos son los médicos que estamos informando. Y que ya informados por todos lados, porque los van a ver ustedes todo el tiempo haciendo eso. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el sentido de que tengas que hacer un lavado con suelo fisiológico? Si ese niño, como ustedes, van comiendo tierra. ¿Cuál es el sentido de usar el suelo fisiológico estéril? Si ese niño está jugando con tierra, comiendo tierra. ¿Ven cómo son de burros estos médicos? Que quieren hacer esta plata con eso. Y por nada más que eso, hacen lavaditos con medio litro porque no hay más. No tiene ningún sentido, ¿no es cierto? Si ellos paran comiendo tierra. Ustedes para comer tierra y cuando yo llego a nuestro hijo están tirados en el suelo con sus galletas y eso. Estaban comiendo. Por eso es
su uña. Se haga cajas, entonces le dicen que come su uña, toda esa cosa. ¿Ah? Entonces, sigamos analizando. El riesgo es que ese médico, por meter esa sonda, puede perforar el mediastino. Y se va a morir el niño por eso, no porque la madre no trajo suero. No tiene necesidad de hacerse lavados cuando las sustancias se están neutralizando en el estómago. Es riesgoso, está contraindicado más bien. Pero a ver, ¿hacerle entender eso a los médicos? Ojalá ustedes, ¿vale? La sonda tienen que hacerlo cuando han consumido tóxicos. Tomó hipnol, tomó cualquier otra droga. No cuando tomó esa lavandina que es lo más frecuente y que hacen todo el show los médicos. Ojalá no sean ustedes uno más de esos. Al infierno se van a ir ahora que ya saben, antes por burro no pasaba nada, Diosito no te castiga por burro, pero ahora saliendo, te van al infierno. Corrijan, ayuden a esos médicos, no ayuden a esos niños. Para que esos médicos burros no hagan eso y no sigan sufriendo esa pobre gente que no tiene dinero para sobrevivir y sin embargo tiene que gastar su plata por culpa de estos médicos que no saben. Preguntas. Por eso es importante que aprendan a colocar la sonda. Entonces, doctor, si no le vamos a lavar, no le vamos a hacer la sonda, luego se va a desesperar, va a decir, ¿por qué no le estás haciendo nada a mi hijo? ¿Qué hace? Tome agua. Que tome agua. Claro. Con eso va a diluir lo alcalino, lo ácido, para hacer show y bueno, para que lave la lavandina que está en su esófago. Nada más. Y hay que explicarle, no, mi mamá, esto ha entrado a quemar su esófago y si mete una sonda para algo se puede perforar y se va a morir. Y respecto al esófago, ¿qué hacemos? Nada, le echan agua nomás, tome agua. Nada más. No entra más. La quemadura se regenera. A partir de la primera hora empieza a regenerarse la mucosa del tubo digestivo. Desde la primera hora empieza a regenerarse. Esa es la característica de esa mucosa. Los otros tejidos pasan muchas horas para que empiece a regenerarse. La mucosa del tubo digestivo de la primera hora empieza a regenerarse. Entonces, ojalá ustedes puedan entender esto, ¿no? Y no sean uno más de esos médicos que hacen ese show, que hacen sufrir a esa pobre gente. Entonces ya saben, Mundi, Capo, la sonda, van y se piden la sonda más delgadita. Así son sus bocotas de ustedes. Mierda, pero así está sondita de neonato, de prematuro se compran estas clases. Y el problema es que, así llegan por ella, ¿no? Ay, ¿qué habrá pasado? No sé, se ha debido equivocar la de la farmacia, así dice, mira, ¿no? O sea, como yo ya las conozco, ¿no? Yo puedo leer su pensamiento, entonces, así son. Aquella pero ya estaba pensando, ¿no? Eso iba a hacer, ¿no? Nada, ya se venía. Entonces, esas ondas delgaditas, cuando uno se la va poniendo, se doblan. Y al doblarse, estimula tu orofaringe y vomitas más. Ese es el problema. Es como si te purgaran con el dedo así. Y vomitan, pues, ustedes comen de todo y no más también, así las carrizotas, los pedazos salen, puro nervios, esas cosas, se tapan los lavamanos, cosas así. Ese día traten de no comer muchas de esas cosas, ¿no? Pero lo bacán es que ustedes no tienen para escoger, pues, ¿no? Lo que les den. No son como Schwarzenegger en su primera película. No, pero por si acaso, todo lo vamos a hacer. Claro. Le pasan a ella, dice. Todo, pues, claro. No, No, amigo contra amigo, pues, así, un par. amiga. Así se empujan entre ustedes, así parejitas, y ya el que está con su sonda. Incluso me acuerdo una vez había una brasilerita, Rodríguez, me miraba. Se ve más de así, ella es brasileña, no por ejemplo, ella es brasileña, familia muy pobre, pero que con el esfuerzo de su madre fueron a estudiar. Y había también, estos eran los dos, unos brasilerotes más grandes que este mundo. Pero ese estilo Mundi es medio estilo brasileño, ¿no? Parece así, brasileira, así. Pero son más grandotes que el Mundi, y sus pestañas son más largas que las del Mundi. Y son así más viscudos que el Mundi. Y paran enchinelados. El Mundi no para enchinelados, pero sí para los brasileños. Así salen los brasilerazos. Mira, esos brasileños que estaban poniendo la sonda y aleteaban, gritaban sus lágrimas así. Y te da cosa ver porque sus ojos son raros de estos brasileños, ¿no? Se emitió, sus pestañotas son así largas, ¿no?
y sus lágrimas que caigan así, grandotas, así. Enternece, pues bueno, así los sacerdotes burrones. Y ya con la sonda colocada, aleteaban ahí para que yo vea y lo anote. Porque si no, si yo no lo anoto, no vale. ¿Lo ven? Entonces venían los viejos, no venga, por favor, mire, ya está. Y el otro ahí de mañana, o sea, así los sacerdotes de 2 metros son pues. Así son, vayan a verlo, pues los bolsillos son toditos, pues. El más chiquito es tamaño mundial. Entonces, ya lo ve, yo lo veo, así, lágrimas, todas esas cosas. Y esta otra brasileñita, ella agarró, me pusieron, y con la sonda, ya no tengo nada que tenemos que hacer, o sea, vino ella hablando con sus sondas, pues, porque no hay ningún misterio, pues. Y recién los otros pangas y sondas que estaban aleteando con la lengua, ya recién es que se tranquilizaron todas esas cosas. No tiene ningún misterio. Si vos eres chiquito, bonito, ¿no? Te tragaste tu chupón, cuando estábamos por uno, para chupar, mamá, te tragaste tu chupón. Así son de chuponzote. Una sonda es como una cápsula, nada más. Es el grosor de una cápsula. Entonces no tiene ningún misterio. ¿Ya? Peor todavía las bocotas de ustedes que tienen así, de comer sin masticar. Tópicos, con mantequita. Amigos, son últimos. Mierda. De doña Lidia, ¿no? Lidia, ¿no? Esa era la que... Entonces, para las intoxicaciones, eso es lo que hay que saber hacer. No tiene mucho sentido el que vos corras al hospital a hacer cola. En ese trayecto ya el tóxico va a atravesar el estómago al intestino y ya no lo puedes sacar. Ya se morirá ese paciente probablemente. Y ese paciente probablemente es el que está en tu casa. Ese es el riesgo. Y eso es lo que hay que saber. Y ahí te va a doler el no poder haber hecho algo después de haber estudiado y que no puedes hacer algo por ese mismo que tú quieres. ¿Cierto? Entonces, tienes que aprender a hacer eso. No se le puede dar de ningún fármaco ni administrar ningún fármaco para acelerar el procedimiento que sea la eliminación de... Sí, ya, pero eso es bastante relativo. O sea, ¿qué les dan? Algo para que les dé diarrea. ¿No es cierto? Algo para que vomiten. Si vomita estando así, se va a aspirar. Se va a morir. ¿Ya? Para que eliminen rápido el tóxico, ¿qué se les hace? Ya, hay que sobrehidratarlo. Hay que ponerle suero a un niño. A ver si se va a dejar sobrehidratarlo. ¿Qué va a pasar con su corazón? Tendría que hacer también con furosemida. O sea, se pone riesgosa la cosa. Eso para UTI. Una UTI que sea bien establecida. O sea, en ningún lado. No hay. La UTI, la mejor UTI que había era la del hospital de niños. Y esa UTI del hospital de niños, ni uno era terapista. Ni uno. Y yo la conozco bien, porque yo era residente, pero como era una luz, yo era el único que entraba a esa UTI. Nadie más, o sea, era prohibido, no podían entrar los residentes. ¿Por qué? Porque los pediatras estaban aprendiendo haciendo burreras. Los que fueron a Cuba un mes. No es que hicieron las cosas. Eran pediatras y fueron a Cuba un mes. ¿A qué? A que les expliquen cómo funcionaba el equipo. No les enseñaron terapia, no les enseñaron a intubar, no. A cómo funcionan los equipos. ¿Cómo tenés que chupar primero el oxígeno? Después no podés chupar solito el aire comprimido, ¿ya? No podés jalar el cable porque se va a cortar su conexión, esas cosas. Entonces estaban aprendiendo ahí. El servicio más grande de terapia intensiva de Bolivia en eso. Eran 14 camas para un solo pediatra. Y era prohibido que entren los residentes. Y la ventaja, mira, y eso es prueba que yo no les miento, yo era el único que entraba, porque desde interno yo sabía más que los médicos. Interno porque era mejor la ruta comercial. Entonces a mí me tenían terror, ni me preguntaban siquiera, los jefes de sala estamos hablando. Entonces yo iba a entrar y me acuerdo, esta Darlina Morón hacía turno un día. Y entonces era de todos los que estaban en la terapia la que menos currículum tenía.
El más capo era Escobar. Ese había estudiado en Argentina, en el hospital italiano. Era un capo, inteligente, Escobar. Entonces ahí. Y después así venían los otros ya por debajo. Y la última era la Arminda. Entonces yo iba y entraba a hacer turnos para ayudarle a él. ¿Y cómo era nuestra ayuda? De que nos repartíamos, ella 7 pacientes y yo otros 7. No era ayuda, no. Ella 7 y otros 7, siendo yo todavía recién estaba yo de residente, el primer año. Y yo ya hacía turnos junto con la Arminda. E incluso una noche llegó una niñita de unos 10 años, intubada con el ambú y su interno de la Gabriel ambuceándola. La habíamos operado después de un accidente. Y ya no habían los respiradores. Los respiradores eran los más caros del mundo. Eran Siemens alemanes que donó Cuba. Los más caros del mundo. E incluso llevaron a un ingeniero electrónico a Cuba para que también se entrene a manejar esos equipos tan caros. En esa época costaba $70,000 cada respirador. Y entonces que Jimmy era el ingeniero, es casado con una de las que vende Uñapé en las Delicias. Uno grandote, así medio choco, lo van a ver. Ese era el ingeniero. Entonces, esa noche llegó esa pacientita y no había respiradores. ¿Qué hacer? ¿Dónde la vas a mandar? No podemos controlar, regular nada con un ambú. No se puede. Se iba a morir esa chica. Y era grande, ya tenía casi 10 años. Estaba la Arminda esa noche de turno, yo también. Si yo era residente, era prohibido que yo esté incluso. Pero como era una salvación para ella, porque ella, si se nota, cuando ahorita ya sé todo, no es solo que ella cualquier cosa yo le pregunto a ustedes y lo revuelvo de cualquier materia. Peor todavía cuando recién había egresado. ¿Se dan cuenta? Cuando recién había egresado, todo lo que no sabía. Le dije incluso a la Blanca, a la Blanca, que era la jefa de residente, una vez cuando me preguntó, le dije esta cosa, y después dije, página 1240, Nelson tomo doble. Y fue la residente a buscar, veamos así, 1240, quita lo que he dicho. Nunca más me preguntaron de él. Tenían terror, ¿no? ¿Cómo yo le daba a la página de Nelson? Cuando ellos apenas han visto el foto. Esa noche entonces, ¿y los respiradores? No hay, doctor. Solo hay uno que está fregado y que el ingeniero Jimmy lo ha embalado para mandarlo a Cuba, para que lo arreglen en Cuba. Tráelo, mételo al cuarto allá, el depósito yo lo voy a arreglar. Esas son mis palabras. Y como si pues yo era así, una persona de mucho respeto, la primera cogió y lo trajo. Me metió ahí, ya tráeme el equipo de curaciones, porque ahí había tijeritas, todas las cositas, ¿no? Tráeme tú, ¿qué se llama de aquí su pelo lateral? Porteñas, para agarrar pelo, cositas que me puedan servir de herramienta, no tenía más herramienta. Trae la cajita de curaciones, tráemela. Y un café más. Más que la media hora más o menos. Lo prendí ya, el equipo y funcionó. O sea, mirá la responsabilidad que yo corrí, porque hubiera dicho, me gusta, lo creo el equipo, $70,000 afuera de la residencia. ¿No es cierto? A eso yo me arriesgué. Funcionó. La primera, trae un guante para ponerlo, simula el pulmón el guante. Entonces se lo puse ahí el guante. Dejémoslo que funcione, si funciona 1 hora, se lo ponemos a la chica. Y claro, pues funcionó 1 hora. No, pues trajo ya equipo entero y se lo pusimos a la chiquita y vivió esa niña. El día siguiente en la visita, cuando llegué allá en Omar y todo, oye, ¿y dónde salían tantos respiradores? Calladita la morón, no era, no fue capaz de decir, arrodillarse, hacer un milagro, no dijo nada. La enfermera fue la que le dijo, el doctor Laguna no fregó, el que estaba mandando, el que ya estaba embalado para que el ingeniero Jimmy lo iba a mandar a Cuba, todo uno lo arregló. Así nomás con unas corneas, con esas cosas. Eso puede preguntarle, no creo que la Arminda tenga la gana de comentarle, pero se sabe así que lo hizo a partir de ese día. Entonces pegamos al jefe, ya a partir de ahora vos sos parte del equipo. Vos vas a venir, vas a hacer turno, vas a entrar, ya vos sos más de la tráfica. Así fue. Como yo me
dice, ya den la terapia siendo residente, cuando era prohibido. Así fue la cosa. Yo arreglé un ventilador de 80.000 dólares y yo no soy técnico, no sé nada. Pero la inteligencia es buena, ¿no? Vos te das cuenta cómo funcionan las cosas y cómo las puedes arreglar, cualquier cosa. Así fue con estos procesitos de terapia intensiva, desgraciadamente no están muy bien estructurados. ¿Alguna pregunta?